Salido desde las mismísimas entrañas de la tierra, donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, el podcast de español de lucha libre dedicado a la carrera del Undertaker. Mi nombre es Mr. Alex y le doy la bienvenida a todos a tu nuevo podcast favorito. Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en cualquier otra plataforma que usted utilice. Dale follow, subscribe y únete a esta nuestra nueva comunidad. Si nos escuchas en Apple Podcasts, no te olvides darnos una reseña de 5 estrellas, ya que eso ayuda a llegar a más gente. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Taker Mania Pod. Primero que todo, quiero agradecerte por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir este proyecto contigo. Este proyecto no tan solo es para ti, fanático de la lucha libre, sino también para aquel que conoce poco o tiene nada de conocimiento sobre este deporte y mucho menos sobre el Undertaker. Aquí todos juntos aprenderemos juntos, estudiaremos, analizaremos su carrera de esta superestrella de más de 30 años. Y quiero aprovechar este episodio introductorio para dejar claro muchos puntos que discutiremos en este podcast mientras vayan pasando los episodios. Al igual que le hablaré un poco de mí, de mi amor por el arte del podcast y el deporte del entretenimiento. El génesis del podcast, por qué Undertaker y no otro luchador, entre otras cosas. Pero, antes que se me olvide, tengo que hacerle un disclaimer en el podcast. Esto es la exención de responsabilidad de derechos de autor, según la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. La concesión se realiza para el uso legítimo con fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, becas e investigación. El uso legítimo es un uso permitido por la Ley de Derecho de Autor que de otro modo podría estar infringiendo. El uso lucrativo, educativo o personal inclina la balanza a favor del uso justo. Ya teniendo eso claro, vamos a empezar. No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Manía Podcast, con Mr. Alex. Bueno, como dice el título de este podcast, Taker Manía Podcast, este proyecto está dedicado a la carrera del Undertaker. Y maybe ustedes se preguntarán por qué el Undertaker y no lucha libre en general o otro luchador. El Undertaker está en mi top 3 de luchadores de favoritos. Al igual, en ese top 3 está el Undertaker, se encuentra Shawn Michaels y Randy Orton. Y yo siempre he querido hacer un proyecto así, un podcast. Tengo otros proyectos pensados en hacer en conjunto con mis hijos y con mi esposa. Y yo quería hacer algo mío, personal. Y el hecho de yo escuchar tantos podcasts, tanto en inglés y en español, de la lucha libre, y a veces son repetitivos, yo dije, yo quiero hacer algo diferente. Y por qué no hacerlo, escoger la carrera de un luchador en particular y estudiarla. La decisión de escoger al Undertaker fue por una experiencia de más de 30 años de lucha libre. Es el fenómeno, es el mito, es la leyenda. El hombre, ¿qué no se puede decir de él? No todo ha sido bueno, en su carrera también ha habido problemas, pero
Su carrera es digna de estudiar y admirar. Y ese es el propósito de este podcast. Que yo buscar, continuar el research y exponerle a ustedes la carrera de esta leyenda. Mi experiencia con los podcasts. Anteriormente yo he participado en varios podcasts de varios colegas, cucubanos, de Manolo Mato. He participado en Sapiencia de Jan Pérez. Y he participado y sigo participando de vez en cuando con el Alfa en AlphaNet Radio. Y ahora es mi turno. Este podcast en algún momento también espero tener algún tipo de invitado donde me ayudará a analizar o a discutir la lucha o el evento que esté pautado para ese episodio. Quería hablar sobre el lenguaje que vamos a utilizar en el podcast. Esto es un podcast que va a ser en español. Pero algo importante es que ahí van a haber audios que vamos a utilizar, audios originales que son en el idioma inglés, y vamos a utilizarlos en el podcast. Vamos a tratar de traducirlo para aquella persona que no hable el idioma inglés. Adicional, hay un vocabulario en el mundo de la lucha libre que son llaves o movidas que son en inglés, no tienen traducción. En esa parte quiero de antemano decir que lo que puede pasar, que no todo va a ser español. Otra cosa que he descubierto que quiero dejarles claro, he descubierto durante el research que he estado haciendo sobre la carrera de Undertaker, hay muchos, en la lucha libre hay algo que antes se hacía y a veces se sigue haciendo, es donde el día que se graba, se emite la grabación de una lucha, no siempre va a ser el día que se va a presentar en vivo. Cronológicamente hay luchas que van a estar antes, después. En los databases aparecen con una fecha y maybe uno entra al WWE Network y aparece con otra fecha. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible y darle la información más clara que se pueda hacer. Quiero aprovechar para pedirte que saques tu celular en este momento, sácalo ahora mismito, o para esta grabación y apúntalo, o apúntalo en un papel que no se te olvide. Noviembre 22, 2020. Noviembre 22, 2020. ¿Qué pasa esa fecha? ¿Qué va a pasar en esa fecha? Va a ser el lanzamiento oficial de nuestro primer episodio. Sí, el lanzamiento oficial de nuestro primer episodio. ¿Y por qué esa fecha en particular? Esa fecha se celebra en los 30 años del debut del Undertaker en la WWE. En el Survivor Series de 1990, este año, en el Survivor Series 2020, la WWE va a tener una actividad de celebración para el Undertaker. Yo voy a aprovechar el momento para celebrar mi primer episodio de Taker Mania Podcast con ustedes. Desde ahora les digo, marquen esa fecha, noviembre 22, 2020. Busquen en su plataforma de podcast favorito nuestro primer episodio oficial. Ahí van a ver la estructura del podcast con todas sus secciones, con todo su background music, con todo. Toda la producción comienza en el episodio de noviembre 22 del 2020. Adicional a eso, quería dejarles saber a ustedes que este podcast lo vamos a dividir por temporadas, por season. Cada season va a representar la evolución del personaje del Undertaker dentro de la WWE. ¿Qué significa eso? Desde el Season 1 vamos a comenzar con el Western Mortician, que es el Undertaker clásico que comenzó en la WWE, y así poco a poco, como el Season 2 sería el Hombre Muerto, el Season 3 el Señor de la Oscuridad, Season 4 el Ministro de las Tinieblas, Season 5 American Badass, y así sucesivamente hasta que llegaremos al 2020 con la última batalla del Undertaker. Punto y aparte, también tendremos episodios especiales
eso yo lo llamaría un Season 0, donde discutiremos diferentes luchas especiales, eventos especiales que participó el Undertaker, y adicional a eso también tendremos, antes que fuera el Undertaker, las luchas que tuvo Mark Calaway antes de ser el Undertaker, con dentro de las otras compañías que él participó luchando. Vuelvo y les repito, noviembre 22 va a ser nuestro primer episodio oficial. Bueno, como les dije anteriormente, este iba a ser un episodio corto, introductorio para que ustedes me conocieran y conocieran un poco acerca del proyecto. Pero no me puedo despedir sino antes nuevamente dar gracias a ti que me estás escuchando, como dije antes, por permitirme la oportunidad de compartir este proyecto contigo. Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice, y dale follow, dale subscribe y únete a esta comunidad. Si nos escuchas en Apple Podcasts, no te olvides darnos una reseña de 5 estrellas, ya que eso nos ayuda a llegar a más gente. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como TakerManiaPod. Quiero agradecer a la producción, aquí al equipo de trabajo, a Destiny que me hizo el diseño, Junior y Johanna por ayudar en el research y la producción. Y recuerden, nos vemos pronto, noviembre 22, 2020. Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles: Rest in peace. Rest in peace.